es bueno. Y bueno, pues antes que nada, pues vamos a, ya oramos y pues ya le pedimos perdón al Señor, ¿verdad? Porque pues en realidad Dios conoce. ¿Quién mejor que Dios que conoce nuestros corazones, verdad? Amén. Y cuando no nos congregamos, el Espíritu Santo mismo nos hace sentir, nos redarguye. Nos hace sentir que aquí es donde tenemos que estar. Este es el lugar donde tenemos que estar. Pero que Dios nos perdone, ¿verdad? Si en algún momento pues nos hemos quedado, nos hemos debilitado por alguna razón, ¿verdad? No hemos venido a adorar el nombre del Señor. Amén. Pero en esta mañana el Señor tiene una palabra que me ha venido ministrando por medio de ella. Sabemos que el primero que es ministrado, ¿verdad? Por la palabra es el que escudriña, el que trae la palabra es el que primero sale cortado por esta palabra, ¿verdad? Amén, aleluya. Gloria sea al Señor. Voy a orar entonces para darle gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, le doy por una oportunidad más que me da, Señor, de estar aquí en este lugar, Padre amado, exponiendo su palabra, Señor. Oh, Padre bendito, que sea usted, Dios mío, amado, quitando de mí, Padre Santo, amado, toda iniquidad, Señor. Oh, Padre bendito, purifique mi vida, mis labios, todo mi ser, Padre Santo. Amén, y sea usted hablando por medio de mí, Señor. Gloria, en el nombre de Jesucristo, Padre, sea todo estorbo quitado en el nombre de Cristo Jesús. Limpiado los aires, purificados, Padre Santo. Todo estorbo, Señor amado, todo espíritu contrario al suyo, Señor, lo atamos, lo sujetamos y lo echamos fuera al pozo del abismo, a lugares secos, le enviamos, porque no tiene arte ni parte ni suerte en este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, cancelamos toda obra maligna del enemigo, Señor, y le damos a usted la gloria, Señor. Le damos la gloria y la honra, Padre amado, toda la alabanza, porque suya es, Señor. A usted le pertenece, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar entonces. Damos gracias a Dios, ¿verdad? El Señor me estaba ministrando, hermanos, acerca de, bueno, en sí, el tema que yo le puse en esta mañana a esta prédica es tomando tu cruz cada día. Amén, tomando la cruz de Cristo cada día. Nosotros sabemos y hemos visto cómo el mundo toma esto de llevar la cruz de Cristo como literalmente, ¿verdad? Podemos ver en los días de lo que es la Semana Santa o diferentes situaciones de la vida que la gente piensa que con castigar su cuerpo, con hacer cosas físicamente, ¿verdad? Caminar de rodillas hasta cierto templo y hacer grandes sacrificios, ellos piensan que eso es como lo que decimos, ¿verdad? Como llevar la cruz de Cristo. O en algunas, también algunas veces escuchamos gente que dice que porque tienen un hijo enfermo o que tienen un esposo borracho o una esposa infiel, dicen que esta es mi cruz. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Que dice, esta es la cruz con la que yo tengo que estar cargando día a día, ¿verdad? Y lo dicen de una manera, lo dicen con orgullo, pero al mismo tiempo también lo hacen ver como si fuera un sufrimiento tan grande para ellos que no pueden ellos, ¿verdad? Que es muy difícil para ellos llevar una carga tan grande. Por eso ellos dicen que esa es la cruz que ellos tienen que estar llevando, ¿verdad? Entonces esto lo hablamos porque lo entendemos porque del mundo sabemos que el mundo habla de esa manera, pero nosotros los que ya estamos convertidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros entendemos y yo espero pues que todos entendamos qué es lo que en realidad quiere decir llevar la cruz de Cristo. ¿Cómo llevamos nosotros la cruz de Cristo cada día? ¿Verdad? Porque nada que nosotros podamos hacer en este mundo va a poder, vamos a decir, no podemos hacer nada para pagar, ¿verdad?
lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. No hay nadie que pueda hacer un sacrificio más grande. Decir, oh, yo estoy tan agradecido con el Señor por lo que hizo, que yo voy a hacer esto y lo otro, y castigarte y hacer esto y lo otro. Pues ya no tenemos que hacer nada nosotros. Ya el sacrificio, ya el Señor lo hizo en la cruz, ¿verdad? Sí. Ya todo Él ya lo hizo por nosotros. Así es que nosotros ya no tenemos que andarnos pegando en la espalda, no tenemos que andar cargando, ¿verdad?, con grandes cosas. Y cuando el Señor le permite a alguien como tener un ser querido, un familiar que está en silla de ruedas, que está paralítico, que está enfermo, nosotros sabemos que dice que Dios no nos puede dar una carga más grande de la que nosotros no podamos soportar, ¿verdad? Dios sabe a quién le da esas cargas, porque sabe que la van a poder llevar. Y muchas veces es porque Dios quiere también glorificarse por medio de estas personas, pero lamentablemente pues el mundo no entiende, ¿verdad?, cuál es el propósito de Dios para ellos, ¿verdad? Entonces entendemos que Dios tiene un propósito para todo, ¿verdad? En todo lo que el Señor hace, Dios lo hace con un propósito. Así es, aleluya. Así es que el Señor Jesús habló estas palabras, lo vamos a buscar ahí en Juan 16:33. Gloria a Dios. Juan 16:33. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria. Dice el libro de Juan. Amén, amén. 16:33. Dice así la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Perdón, hermanas, permítame un segundo, no era Juan, era Lucas 9. Discúlpenme, me estaba adelantando un poquito. Amén, Lucas 9. Gloria al Señor. En Lucas 9 está la palabra. Amén, aleluya. Gloria al Señor. 9. Lucas 9. Verso. Lucas 9. Cuando lo tengan me dan un amén. Lo vamos a leer desde el 18. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Desde el 18 lo vamos a leer. Amén. Dice la palabra del Señor así. Amén. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, dice, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Amén. Y el 26 dice, por él les mandó que a nadie dijesen, pero él dice, les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Amén. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Gloria al Señor. Hasta ahí lo vamos a dejar. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Cuando nos habla, dice el Señor, que si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Y nosotros hemos entendido, ¿verdad?, que ese es el verdadero discípulo de Jesús, el que aprende a dejarlo todo, Sí. ¿verdad? Amén. Eso era realmente lo que Jesús quería decir cuando decía: tome su cruz y sígame, ¿verdad? Ujú. Tomando su cruz cada día. Aleluya. Es el estar dispuesto a dejarlo todo, hermanos, a dejar toda comodidad, Sí. a dejar todos los deleites, lamentablemente, ¿verdad? Para muchos que eso es lo que más les cuesta, ¿verdad? Ujú. El dejar toda la vanidad, que para nosotros las mujeres eso es difícil, porque la mujer por naturaleza es un poquito vanidosa, pero tampoco no nos tenemos que dejar ir a los extremos, ¿verdad? Dejar todo orgullo. La vanidad no es de En Dios. realidad todo aquello que estorba, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros nos despojemos, Amén. ¿verdad? Así Que dejemos todo por Él. Y ese es el problema más grande que está teniendo la humanidad hoy en día. Porque el llamado de seguir a Jesús es un llamado, es una decisión, hermanos. Es algo bastante, es algo que tiene que estar uno convencido de que de verdad uno quiere seguir al Señor. Y los que ya hemos escuchado la palabra, pues en realidad pues ya no tenemos ninguna excusa, ¿verdad? Porque ya el Señor nos ha hablado de una y de mil formas, Así es. ¿verdad? Amén. ¿Qué es las cosas que tenemos que ir dejando? Ya confesamos a Jesucristo como Salvador. Y le dijimos un día al Señor: Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a hacer esto. Y a veces hasta hablamos más de la cuenta, ¿verdad? Pero en realidad el Señor es bien claro en decir que ninguno que ponga la mirada, ¿verdad? Nadie que llevando el arado y echa su mirada para atrás no es apto para el reino de los cielos. Así es que este es el evangelio del Señor. Este es en realidad aquel que está dispuesto a dejarlo todo, Amén. Así es. ¿verdad? Y más adelante vamos a leer cómo es, ¿verdad? El Señor prometió estar siempre con nosotros, dice: Amén. y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin. Amén. Aleluya. O sea que el Señor va caminando con nosotros y Él es el que nos va ayudando en Sí. todas estas luchas que tenemos con esta carne, que es lo que primeramente, ¿verdad? Nos impide muchas veces dejar todo esto, toda vanidad, todo lo que no nos deja buscar, seguir al Señor. Entonces ahí estamos viendo que eso era lo que Jesucristo quería, ¿verdad? Cuando Él decía: tome su cruz, o sea, niéguese a sí mismo, dejando todas las comodidades de este mundo, dejando todos aquellos, aún los planes que uno tenía para el futuro, porque todos tenemos planes y queremos, ¿verdad? Que se lleven a cabo todos esos planes que hemos puesto en nuestra mente y en el corazón, y anhelamos que se cumplan esos planes. Pero cuando venimos al Señor, ya nosotros nos despojamos completamente. Ya el futuro el Señor lo conoce, Él sabe, ¿verdad? Pero dice que los pensamientos del Señor no son los pensamientos nuestros. Así es. Amén. Dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. O sea que lo que nos espera puede ser más grande que lo que nosotros aún teníamos en mente, ¿verdad? Sí. Aún los planes que teníamos quizás son más grandes en el camino de Dios, más prósperos. Así es que hay una bendición bien grande cuando nosotros seguimos al Señor, pero lamentablemente por no querer dejar los deleites del mundo, que sabemos que no nos llevan a ningún, bueno, sí nos llevan a un lado, a un lugar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios misma dice que la paga del pecado es la muerte. Sí. Y si nosotros no caminamos con Jesús, entonces quiere decir que estamos caminando por un camino equivocado. Aleluya. El camino que nos va a Amén. llevar nada más que a la muerte. Así es. Y con el Señor nosotros tenemos muchas ventajas, muchas bendiciones, Gloria a Dios. que día con día nosotros vamos viendo las grandezas que lo que Dios está haciendo, hermano. Amén. Así es.
Y igualmente, como estamos viendo que el mundo se está perdiendo cada día también, este es el tiempo en el Señor se va a hacer conocer como el Dios de los milagros, el Dios, ¿verdad? El Dios que tiene el poder para hacer aquellas cosas que el hombre se queda anonadado, que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Cosas grandes y maravillosas. Así es que solo Él tiene el poder para transformar nuestras vidas. Y el Señor quiere, está llamando a muchos, ¿verdad? Porque el Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, dice, ¿verdad? Pero ¿cuántos en realidad estaremos dispuestos? Ajá. Pues? Porque ese no es que el Señor nos está pidiendo que paguemos un precio, porque para nada no es ni siquiera tan trabajoso. Decir, todo es tener un corazón agradecido con el Señor, amén, ¿verdad? Querer hacer la voluntad de Dios. Dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y es lindo, hermanos, cuando uno hace en realidad la voluntad de Dios, le llena de una paz, le da un gozo tan grande, ¿verdad? Que es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y junto con ellos nosotros nos regocijamos, ¿verdad? Porque decimos, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que el Señor vino a mi vida. Y ahora en vez de andar sirviéndole allá al diablo, pues ahora aquí yo ando, aparte de que me estoy siendo llena de Dios cada día, porque nos llenamos más. Mientras más y más escudriñamos nosotros la palabra del Señor, hablamos de Él, hacemos lo que Él nos ha mandado hacer, ¿verdad? Es una cosa, es precioso, es muy lindo, la verdad. Pero bueno, entonces el Señor estaba hablando, ¿verdad? Acerca de que si estamos dispuestos en realidad a llevar la cruz de Cristo cada día, ¿verdad? Apartarnos llevar la cruz de Cristo es apartarnos de todo lo malo, apartarnos del pecado, ¿verdad? No es hacer sacrificios, no es hacer cosas grandes que el Señor nos pide que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Como cuando Él cargó esa cruz, todo ese camino largo que Él cargó, esa cruz pesada, ¿verdad? Y con dolor, porque dice, esta es la manera como el mundo, como antes se veía la cruz, era un lugar de tormento, de castigo, de dolor, que fue todo lo que el Señor tuvo que pasar, ¿verdad? Y para nosotros, en realidad, llevar la cruz de Cristo en realidad viene siendo como bueno, para nosotros la cruz viene siendo como un símbolo preciado, ¿verdad? De donde se ir por la expiación de los pecados, por la gracia, el amor tan grande que el Señor tenía, ¿verdad? Por nosotros, Él pagó un precio grande por nosotros. Pero hermanos, para seguir al Señor Jesús, en realidad eso es todo lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Que nos apartemos de todo mal, que aprendamos nosotros a llevar una vida pura y santa delante del Señor, ¿verdad? Eso no es una cruz pesada, es simple y sencillamente reconocer, ¿verdad? Esto no es agradable delante de Dios. Esta vida que yo estoy viviendo no es lo que el Señor quiere de mí, ¿verdad? Y apartarnos, dejar todo. Dios nos ha dado el poder, hermanos, y la autoridad, ¿verdad? Que con Él lo podemos todo. Dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y vienen tentaciones, yo sé que todos somos tentados de alguna manera. Hay veces que yo pienso, yo no he tenido una tentación tan grande que yo no digo, qué cosa más tremenda, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para escapar de esta? Bendito sea Dios que no. Pero yo sé que hay muchas debilidades en el pueblo de Cristo. Hay muchos hermanos que son bien débiles, que caen fácilmente, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Que en el Señor nosotros tenemos ese gran privilegio que podemos venir y arrepentirnos delante del Señor, pedirle perdón al Señor y volver nuevamente a tomar, ¿verdad? El camino del Señor, a tomar la cruz del Señor. Entonces nos tenemos que afirmar cada día más. El Señor es el que va a ir haciendo la obra en nosotros, ¿verdad?
lo que el Señor nos pide a nosotros es simple y sencillamente que reconozcamos, ¿verdad?, qué es aquello que nos está apartando del Señor. Que son aquellas cosas que nosotros tenemos que decir, esto no es agradable delante de Dios, ¿verdad? Esa es en realidad, es el estilo de vida que nosotros tenemos que llevar cada día, apartados del pecado. Eso es lo que el Señor quería decir. Amén. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Esa va a ser la cruz suya cada día. Venir y reconocer delante de Dios, ¿verdad? Que pues somos pecadores, ¿verdad? Pero que si entendemos cuáles son aquellas cosas que no están buenas, apartarnos de ellas. Así es, sí. ¿Verdad? Hay mucha mentira, hay mucho orgullo, hay mucho odio en el corazón, hay muchas cosas que son de las que el Señor, en realidad Dios quiere un cuerpo pues transformado, ¿verdad? Un corazón limpio. Entonces ahí es donde el Señor se va a glorificar en nosotros cada día, ¿verdad? Si le entregamos al Señor todo nuestro ser, todo nuestro corazón, así como cuando le confesamos, ¿verdad?, al Señor, la primera vez que venimos a Él, le dijimos al Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, todo mi ser, y bueno, ya de ahí el Señor es el que hace la obra, pero por medio de la palabra el Señor nos habla a nosotros. Amén, así es. Cómo nos va instruyendo el Señor cada día por medio de la palabra. Y nos va enseñando cuáles son las cosas que el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros tenemos que dejar para que también de esa manera nosotros glorificamos al Señor. Amén. Pero cuando uno dice, te alabo, te glorifico, te exalto, ¿cómo glorifica uno el nombre del Señor? ¿Verdad? Cuando nosotros venimos, ¿verdad?, con un corazón limpio, con un corazón, ¿verdad?, nos hemos apartado de todo, nosotros glorificamos al Señor, le ponemos su nombre en alto. Porque el que peca sabiendo que ya está, ¿verdad?, que ya sabemos que tenemos que apartarnos del pecado y pecamos, venimos más bien a invalidar pues la sangre de Cristo, a pisotear, dice la palabra de Dios también, la sangre de Cristo. Cuando, sobre todo si pecamos y no nos arrepentimos y no pedimos perdón delante de Dios. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Y si en cambio si nosotros llevamos una vida apartada para el Señor, esa es la manera como nosotros glorificamos al Señor. Porque el Señor ha venido a hacer cosas grandes y, ¿verdad?, y el agradecimiento que hay en nosotros viene a ser un agradecimiento tan grande que nosotros solo queremos alabar a Dios todo el tiempo, en todo momento, ¿verdad? Sí, amén. Gloria al Señor. Entonces, eso era lo que el Señor me estaba ministrando, dice. Porque ¿quién pudo antes? ¿Quién pudo haber pagado un precio tan grande, ¿verdad?, más que Jesucristo? Aleluya. Él fue el que pagó ese precio, el precio del pecado, ¿verdad? Llevando el pecado de toda la humanidad. Amén. Imagínense cuán grande, cuán doloroso fue para el Señor haber cargado esa cruz y haber llevado ese peso, porque no era en realidad el peso físico, ¿verdad?, de lo que es el madero, sino que era el pecado de toda la humanidad que Él llevaba sobre de Él, ¿verdad? Entonces ya el Señor a nosotros ya no nos pide que tenemos que andar haciendo esas cosas, andar haciendo sacrificios, ya no, simplemente apartarnos del pecado. Toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Pero lamentablemente pues obviamente nosotros lo entendemos ya porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el mundo lo hace así, literalmente. Ellos creen que con llevar una cruz de aquí para allá, que con cargar le digo, la gente se sacrifica hoy en día de diferentes formas, haciendo sacrificios que en realidad está invalidado, eso ya no hay ningún poder, ¿verdad? Entonces es lindo lo que el Señor ha hecho por nosotros y es bonito cuando nosotros, el Señor, imagínense si el Señor viniera y nos pusiera a nosotros a elegir, ¿verdad?, antes de que nosotros fuéramos convertidos al Señor,
que el Señor hubiera venido y nos hubiera dicho, ¿quiere seguir a Cristo o quiere seguir los deleites de este mundo? Qué difícil hubiera sido, ¿no?, para nosotros, porque entonces uno se pone a ver aquellas cosas que tiene que dejar, todo lo que tiene que dejar atrás. Y yo no sé si ustedes han escuchado personas, a mí muchos me han dicho, cuando yo voy y les predico la palabra del Señor, dicen que yo no estoy preparada todavía. Y digo yo, ¿qué quiere decir la persona cuando dice que no está aún preparada? ¿Será que no está lista, no está todavía dispuesta? Eso es lo que el Señor me estaba ministrando a mí. No están dispuestos a dejar todo por el Señor, porque en realidad lo tenemos que dejar todo. Despojarse es despojarse de todo. Es renunciar todo, renunciar a todo. Todo vicio, todo aquello que había. Entonces a mí me han dicho, y a veces digo yo, Dios mío, pero qué difícil de veras es para algunas personas, ¿verdad?, poder reconocer que el que robaba antes ya no robe ya más. No robe, exactamente. El que criticaba antes ya no critique ya no más. El que mentía ya no miente más. O sea, amén. Por eso es que dice que el que viene a Cristo Jesús, nueva criatura es. Así las cosas viejas pasaron. Amén. He aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. O sea, nueva vida. Nueva vida, ¿sí? Eso es. Convertidos de corazón, Sí. ¿verdad? Una persona que se ha convertido de corazón, uy, hermano, es lindo lo que Dios hace, ¿verdad? Porque yo he conocido personas que se han entregado al Señor y hermano, es como que hay un fuego en ellos, que ya quieren ir para allá, ya quieren predicar la palabra de Dios. Ya es una cosa tan bonita, una transformación, ¿verdad?, que en realidad es lindo aprender a caminar con el Señor, a llevar la cruz, ¿Sí? La cruz de Cristo. Que deposita todas las cargas en Él. Así es, amén. Se deja llevar. Ahora sí vamos a ir ahí a Lucas 9, a Lucas 9:57. Ahora sí vamos a ir a Lucas, lo que dice la 7. Lucas 9:57. Aleluya, gloria a Dios, glorifiquen al nombre. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Cristo es Señor. alabado en esta mañana. Lucas 9:57. Dice la palabra así. Gloria al Señor. Amén. Sí. Dice, yendo ellos. Lucas 9, déjame ver si estoy. Te seguiré. Sí, ese es. 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el Evangelio de Dios. Gloria al Señor. Ve cómo dice que Jesucristo dice que Él les decía que Él no tenía dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Y Dios, el Señor nos manda así, dice, ve y anuncia el Evangelio. No nos está prometiendo el Señor que donde quiera que vayamos ¿verdad?, nos van a recibir así, con aquellas grandes comodidades y que, oh, no, si ustedes me sirven a mí, ¿verdad?, yo les ofrezco esto, ustedes van a tener aquellas comodidades, los van a recibir bien donde quiera que vayan. No. Si no me dan dinero, yo no les predico, ¿verdad? O yo no puedo orar aquí por nadie, sino antes, porque hoy en día pues se paga por todo, hasta por una oración, ¿verdad?, por pasar a recibir una oración. Pero en realidad no era eso lo que el Señor estaba hablándonos, ¿verdad? Dice que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre ni dónde recostar su cabeza. Y a todo eso
Y a todo eso nosotros tenemos que, ¿verdad?, estar dispuestos a ir. No importa qué, si nosotros vamos y no nos reciben, dice que es a él al que no lo están recibiendo. Esto está dando a entender que el que predica la palabra de Dios no va a estar acomodado. Exacto. Va a andar hablando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Fuera de tiempo, en no anda todo buscando momento. palacios, no anda buscando nada. Comodidades, exacto. Jesucristo recorría toda la tierra, dice, los 3 años que tuvo. Sí, y ahí podemos ver qué es lo que se está moviendo dentro de la persona, ¿verdad? Que siempre anda pidiendo comodidades, siempre anda poniendo precio a todo. Hermanos, en realidad, para poder hacer la obra del Señor, es triste de veras ver lo que se está moviendo hoy en día, ¿verdad? Pero es por eso mucho que el Señor nos quiere ver preparados. El Señor nos quiere ver en para realidad, que no caigamos en ese error. No pagando, no tampoco yendo predicando la palabra de Dios de una manera que dice que si nos toca ganando, sacando provecho de ello, ¿verdad? No es así, no es eso. Pero ¿qué pasa? Que no hemos nosotros todavía, el hombre no se ha despojado completamente, no se han despojado, no han dejado, sobre todo, pues, ¿verdad?, lo que es la avaricia, todo eso que se está moviendo hoy en día en las iglesias. Demasiado interés por el dinero, no hay ya reverencia en las iglesias, no hay nada, hermanos. Entonces el Señor quiere que aprendamos a llevar su cruz cada día, a reconocer que le necesitamos, ¿verdad? Si nosotros caminamos de esta manera, ni tenemos que andar buscando tanta comodidad. El Señor mismo, Él dice, si buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que todo lo demás va a venir por añadidura. Y yo estaba escuchando a un pastor que decía, ya no es tiempo. ¿Cómo va a ser posible que ustedes van a estar viviendo de las añadiduras? Imagínense. Eso es como decir cuando el pueblo de Israel despreció el pan, el maná del cielo que caía. Imagínense. ¿Cómo va a decir uno? Dice el pastor. No, dice, ya estuvo bien, dijo, que el pueblo de Dios esté viviendo de puras añadiduras. Como diciendo, usted merece más, usted puede llegar a tener más, ¿verdad? Y sacar, pues, cambiar lo que Dios ha puesto ya en la mente y en el corazón nuestro, ¿verdad? De que es más gozoso cuando vemos nosotros a Dios manifestándose, ¿verdad? Supliendo las necesidades cuando no había nada. Es como el testimonio que yo vine a dar. Yo digo que Dios nos ayude, ¿verdad? El Señor se glorifica de la nada. Sí, el Señor, cuando Él dice, hermano, uno no está esperando nada y las cosas le llegan así. El Señor no se va a glorificar en la abundancia. Exacto. Es en la escasez. En la escasez, en la necesidad. Porque Dios quiere glorificar su gloria. Amén. Quiere derramar el propósito su gloria de Dios en es este momento. Sí, porque para eso por eso tenemos que dar testimonio. Amén. Porque Dios le gusta glorificarse de la nada. Así es. Gloria al Señor. Pero si estoy en abundancia yo, entonces ¿qué se va a glorificar? Ya no anhela más. Entonces ahí me voy a quedar. Ay, ya no necesito. Ya no anhela más uno porque pues por eso muchos se pierden. Por eso ya nadie está esforzándose por nada. Ya lo tienen todo. Ya lo tienen todo. Ya no quieren buscar. Así es. Ya no quieren una vida sacrificada, una búsqueda del Señor, porque ya no hay necesidad. Hay un peligro. Cuando la persona está conforme y ve que vienes, pero cuando Dios quiere tratar con una persona, viene el momento, te voy a incomodar. Así es. Y ahí es donde la carne relincha, ¿no? No le gusta, pues, no le va a gustar. Gloria al Señor. Dios que nos ayude. Pero el Señor es bueno, hermanos. El Señor nos ha mostrado que Él está con nosotros, que el Señor nos quiere levantar cada día. Ese es el anhelo del Señor, que aprendamos nosotros a reconocer que sin Él no somos nada. Amén. No somos absolutamente nada, hermanos. La palabra de Dios es bien clara en hablarnos. Vamos a leer ahí en Juan 16:33. Creo que, no sé si fue ahí donde Gloria a Dios, aleluya.
Gloria a Dios. Sí, Juan 16:33. Santo. Al Señor sea la gloria. Bendito sea Dios, porque el Señor nos quiere llevar a cosas grandes, ¿verdad? Imagínense si nosotros dejáramos que el Señor hiciera en nosotros su voluntad, ¿verdad? Y no que es como hablábamos el otro día cuando oramos. Señor, que se haga tu voluntad y que no la mía, ¿verdad? No la nuestra. Así es. Sí. Porque entonces no estamos orando bien. Por eso es que en las buenas y en las malas tenemos que adorar al Señor. No cuando todo esté bien. Exacto, en todo momento. Dice la palabra del Señor en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahí está. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya venció. Amén. Y por medio del Señor nosotros somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. O sea que no hay nada que nosotros no podamos hacer. Todo lo podemos en el Señor. Así es. Cuando todo. Le dejamos todo al Señor. Cuando nos entregamos del todo. Ajá. Y hemos dejado todo atrás y decimos, estoy dispuesta a seguir, ¿verdad? A seguir al Señor. Yo estaba leyendo en los evangelios cuando Jesucristo fue entregado, ¿verdad? Que el pueblo se reunió, todos decían, crucifícalo, crucifícalo. Y si en realidad es bien tremendo, hermano, cuando leemos que todas las multitudes que seguían a Jesús, y en ese momento el Señor estaba solo, ¿verdad? Porque todas esas multitudes no había nadie que estuviera ahí. Todos los que estaban ahí eran los que querían crucificar al Señor, ¿verdad? O sea, nadie estuvo dispuesto a ir, ¿verdad? A seguir a Jesús. Y ellos vieron milagros, ellos vieron, oían, se sentaban, ¿verdad? Como la otra vez cuando hablamos, qué lindo es cuando uno ve en la película cuando todos están alrededor del Señor, ¿verdad? De Jesús, escuchándole con una atención bien bonito. Expectativa. Sí, estaban esperando a ver qué palabras iban a salir de eso. Es dar a conocer el hambre y sed. Hambre y sed. Que uno tiene del Señor, que está ahí atento. Así es. Aquí no lo vemos físicamente, pero su presencia está aquí. Aleluya. Por sí, fe Señor. lo estamos sintiendo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Está atento a su palabra, haga cuenta que el Señor se hace presente. Así es. Que la mente tiene que estar aquí, todo aquí, su ser. Sí. Amén. Así es, amén. Entonces esto era, ¿verdad? Dice el Señor mismo que vamos a pasar nosotros tribulación, pues, ¿verdad? Aflicción, enfermedad, de todo. Aflicciones, pero ya el Señor ya nos dio la victoria. Sí, pues. Ya está todo hecho por el Señor, le digo. Ya está. Por eso el llevar la cruz del Señor cada día no es sacrificio. No es que usted tiene que andarse sacrificando. Ir a la iglesia no tiene que ser un sacrificio. A veces la gente dice, ay, es que tengo que ir a la iglesia. Y lo dicen así de una manera tan pesada, ¿verdad? La carne está muy viva. Cargada, entonces, en realidad tiene que ser un gozo, un deleite. Uno dice, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es vivir para el Señor. Por eso yo digo, yo vivo por Él y vivo para Él, ¿verdad? Porque ya nosotros cambia ya. La manera de vivir de nosotros ya no somos nosotros, ya es Él en nosotros. Así es. Así es que bendito sea el nombre del Señor, porque sabemos que Dios quiere prepararnos y Él nos va a ir preparando día con día. Él nos ha hecho más que vencedores, dice. Y también el Señor, ahí en Primera de Pedro 1:3, vamos a leer. Primera de Pedro 1:3. Gloria al Señor. Primera de Pedro 1:3. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Si ya lo tienen. Gloria a Dios. Dice, bendito, sí, Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para nosotros. Dice, si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Así es, Señor. Esta es lo que nosotros estamos caminando cada día, ¿verdad? Con el Señor. ¿Por qué? Porque esta salvación no tiene precio, hermanos. Nosotros vamos a llegar a gozarnos un día con el Señor, ¿verdad? Y va a ser un deleite, va a ser un gozo tan grande que yo no me lo puedo imaginar, ¿verdad? La salvación es muy grande como para perderla, como para no aceptarla, ¿verdad? Entonces ese es el llamado que el Señor está haciendo hoy en día. Amén. Que lo dejemos todo, que aprendamos a confiar en el Señor, porque dice confiar en mí, dice yo he vencido al mundo. Aleluya.